Nos vamos a meter en un tema que busca un papel de una Argentina necesariamente competitiva. Y en esto el rol de los gobernadores es la columna vertebral, es el eje que se necesita para que eso suceda. Sumergidos en una discusión histórica respecto al tema del federalismo. Hace 200 años que hablamos de una cuestión que, bueno, aún no sucede, ¿no? Y cada vez que los gobernadores asisten a eventos, bueno, tienen la posibilidad de hablar y de manifestar la necesidad y el trabajo mancomunado y las economías regionales, bueno, todo lo que hacen las provincias. Ayer lo decíamos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina desarrolla un evento anual, es el AmCham Summit, que decíamos ayer cerramos con el presidente Milei, que cerró el evento. Allí básicamente lo que se hace es promocionar el comercio bilateral, también la inversión entre los Estados Unidos y la República Argentina. En ese contexto son muchos los actores que allí exponen, y en el panel Federalismo en la Argentina competitiva les tocó el turno a algunos gobernadores que estuvieron presentes. Estuvo Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, Cornejo de Mendoza, Yarlora, el gobernador cordobés, y Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Hablando de coyuntura política, hablando de las elecciones del fin de semana y hablando también de la necesidad concreta que tienen las provincias. Esto es, visualizar la actividad de las provincias a través de estos paneles que son masivos. Como siempre, se realizan ¿en dónde? Sino en Buenos Aires. Pero bueno, allí fueron. Uno de los oradores, Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, habló del contexto de informalidad y de ilegalidad laboral que tiene la provincia, que es realmente muy alto. Las leyes laborales frenan la formalización en el empleo. El gobernador también manifestó una necesidad concreta y fehaciente de un respaldo necesario al crecimiento regional que tiene la provincia. Es interesante conocer la palabra de los gobernadores para saber qué es lo que sucede en las provincias de la Argentina. Vamos a escuchar en primera instancia al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hablando de estas cuestiones. El futuro de Argentina no se define en Buenos Aires. Cuando hablamos de federalismo, que era el panel, quería dejar bien en claro de que cuando las provincias crecen, el país se fortalece. Y creo que eso es lo que estamos necesitando. Hoy día el norte argentino pasó de ser un gigante dormido a empezar a despertar y a mostrarle al país ese potencial enorme que tiene hacia el mundo. Por eso es importante que el mundo sepa lo que tiene para ofrecer, no solo minerales críticos, energía, agroindustria y tantas otras cosas más. Y tenemos la responsabilidad y la oportunidad histórica, la Argentina, de darnos cuenta de que hoy el norte es la salida para nuestro querido país, porque tiene todo lo que el mundo demanda, pero nos hacen falta obras de infraestructuras importantes. Nosotros estamos peleando por el corredor bioceánico, que es nuestra salida al Atlántico y al Pacífico. La competitividad se hace con conectividad, si no, no somos competitivos. Y es importante que los inversores tengan lo que tienen que tener, porque está muy bueno el RIGI. El RIGI es fundamental, beneficios aduaneros, tributarios, por 30 años. Pero está bueno que también vean certidumbre, previsibilidad, seguridad jurídica, que hoy día Salta las brinda, y estamos entre las provincias en el mundo reconocidas nacional e internacionalmente como que brindamos esa posibilidad. Así que es fundamental que los inversores tengan, hoy es la oportunidad histórica que tenemos para crecer, para generar trabajo genuino, para que nuestros proveedores puedan trabajar en cada una de las provincias. Bien. Pero por sobre todo tenemos que tener una mirada federal. Está bueno crecer en forma simétrica, y para eso se necesita una mirada menos centralista, que lamentablemente
la tuvieron todos los gobiernos, desde que nació la patria hasta ahora, y que ahora esperemos que haya una mirada más hacia el norte, que nos dé, no queremos privilegios, que nos dé las obras de infraestructuras necesarias para poder competir en igualdad. Bueno, ahí está, ¿no? Qué interesante siempre escuchar la palabra de los gobernadores, porque por ahí no conocemos, ¿no?, lo que sucede en las provincias, y como Salta, con una actividad tan pujante. Fíjense el dato que dice el gobernador respecto al RIGI, ¿no? Qué interesante que esté, pero que venga acompañado con políticas que respalden el crecimiento regional. Parece que es la pata que falta, ¿no?, en esta política de este gobierno. Hay algunas intenciones interesantes, pero falta, probablemente por desconocimiento, todo este contexto de apoyo regional para que finalmente crezca, ¿no?, aquel emprendimiento, aquel desarrollo que tan necesarios son para las provincias. También estuvo el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, hablando de dos cuestiones. Primero lo entrevistaron respecto al tema de las elecciones del fin de semana, a una decisión política que tiene que tomar el gobierno allí en Mendoza, bien sabido, de la Unión Cívica Radical, respecto a una fusión con Libertad Avanza. Dijo el gobernador: sería razonable, lo estamos evaluando, es un camino que indudablemente debe tomar la política a la luz de los resultados, y la Unión Cívica Radical, ¿no?, desdibujada en el plano nacional y con una necesidad concreta de empezar a buscar protagonismo. Esa fue una de las cuestiones manifestadas. También habla Cornejo de un apoyo directo, también hay que decirlo, al presidente Milei, su vicegobernadora de características libertarias, lo manifiesta el gobernador. Está con un apoyo directo, ¿no?, a las políticas económicas del gobierno, pero él cree que, si bien la orientación general del gobierno es la correcta, tiene que ir acompañado, como decía Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, de un contexto que también les dé herramientas a la provincia para tener un crecimiento sostenido. Esto decía Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza. Y algunas provincias que hemos hecho el esfuerzo en todo este tiempo, como es el caso de Mendoza, estamos muy atados a ese destino macroeconómico, y Mendoza en particular, su morfología económica, que es bien diversa, requiere estabilidad macro. La historia de Mendoza de sus 30 y pico últimos años, cuando ha habido equilibrio fiscal, cuando ha habido superávit fiscal, cuando ha habido superávit comercial, Mendoza ha crecido más que la nación. Cuando no ha habido estabilidad macroeconómica, Mendoza ha decrecido más que la nación, con lo cual nosotros estamos muy atados a que esto funcione bien por nuestra morfología económica. No tenemos un commodity con el cual apalancarnos, uno en particular. Tenemos actividades económicas que son súper competitivas, como es el caso de la vitivinicultura o es el caso del turismo, con lo cual es muy esforzada la economía de Mendoza, requiere estabilidad macro, ¿no? Así que yo apuesto fuerte a que esto se consolide. Bueno, allí está, es claro el apoyo del gobierno mendocino, y también hablando de unas cuestiones que sí tiene Salta respecto a algunas posibilidades de desarrollo en industria que no tiene Mendoza. Entonces debe sostenerse en un proceso económico que esté afianzado desde Nación. El gobernador de Córdoba, Martín Yayora, también estuvo presente en el evento. Fue uno de los más contundentes, de los más duros respecto a su discurso. Dice: hablan de hacer patria, es lo que dijo el gobernador. Bueno, hagan patria bajando las retenciones. Las retenciones es un tema coyuntural para la provincia de Córdoba, porque el gobernador está en una situación encrucijada política respecto al reclamo de los productores. Hoy vamos a estar hablando en el programa de ese tema. Y por otro lado, porque el gobierno va y viene con discursos ambivalentes con esta cuestión, ¿no? También dijo: si no tenemos una política de desarrollo clara para el futuro, la sostenibilidad de este modelo va a empezar a flaquear. Esto decía el gobernador Martín Yayora, lo escuchamos.
Cuando hablan de hacer patria, empiecen haciendo patria bajando las retenciones. Es un impuesto que nos impide el desarrollo agroproductivo. Cada uno de los temas impositivos que tocas, nuestras provincias, o por lo menos Córdoba, es la máxima aportante. Porque todos los impuestos que van a la producción son impuestos que pagan los que producen, los que tienen desarrollo, los que tienen industria. Así que Córdoba le tocan todos esos, pero además las malditas retenciones. Córdoba, hace muchos años que venimos sosteniendo un impuesto que ni siquiera se coparticipa y que nosotros no queremos que se coparticipe, sino que quede en manos de los productores. Y tenés que ponerte a pensar que deben ser más de 40.000 millones de dólares. El último año fueron más de 3.500 millones de dólares. ¿Te imaginas lo que sería Córdoba con ese dinero en manos de los productores? Claro, ahí está, ¿no? Lo que decíamos, la necesidad concreta de darle una respuesta directa a los productores rurales. También estuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro, habló de un federalismo real, de la necesidad de mayor equidad, que es una de las cuestiones, los ejes centrales del reclamo, de la distribución de los recursos. Una frase interesante que dice: no pedimos favores, pedimos justicia, ¿no? Lo que hablamos siempre es la equidad. Esto es lo que manifestó el santafesino Maxi Puyaro. También habló, que lo dice aquí en esta nota, del esquema impositivo nacional. Es muy interesante escucharlo respecto a lo que pagamos en concepto de impuestos. Vamos a escucharlo. De un ticket de 10.000 pesos, tiene solamente 200 pesos de impuestos provinciales y 1.800 pesos de impuestos nacionales. Ahora, sale afuera y va a haber un móvil de la policía de la provincia de Santa Fe que va a estar cuidando a ese santafesino. Si tiene un siniestro, va a haber una ambulancia del sistema de salud de la provincia de Santa Fe que lo va a asistir. Y si tiene a sus hijos, van a ir a la escuela, y a la escuela privada que tiene subsidios por parte del gobierno provincial, o pública que sostiene el gobierno provincial. Ahora va a ser muy difícil ver o saber cuál es el servicio que presta el Estado Nacional por esos 1.800 pesos que tiene en un ticket de 10.000 pesos. Bueno, allí estaba, enérgico el gobernador Puyaro con el reclamo, recordemos el contexto, ¿no? AmCham Summit, un evento de características globales, realizado ya en el cierre del día de ayer, y la presencia, entre otros, de los gobernadores de provincias, hablando de la necesidad concreta, ¿no? En lo económico que tienen cada una de las provincias. Parece ser un reclamo de los históricos, pero siempre es importante destacarlo, ¿no? Respecto a lo que manifiestan en la distribución equitativa, ¿no? De lo que sucede. En otro contexto, pero que tiene que ver también con estas cuestiones y alguna respuesta que empieza a generar el gobierno nacional, esta mañana en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni, vocero y ya legislador, ¿no? Manuel Adorni habló de un recorte de subsidios energéticos. Tanto hemos hablado y reclamado estas cuestiones, porque fíjense el dato, esto es en AMBA, ¿no? Consumían como una pyme, pero pagaban como pobres. Bueno, ¿se empezará a hacer justicia con estas cuestiones? Vamos a ver qué decía el vocero presidencial. Contarles que a más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados, popularmente conocidos como countries, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos. El 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Por supuesto que a pesar de haberse inscrito como tales, gozaban de privilegios tales como piletas climatizadas, y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina. Por supuesto, iniciamos el proceso de recategorización automática. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal. Además, es un paso importante para sanear un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado durante los últimos 20 años.
Que quede claro, la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerla, y esto incluye a los 15.500 usuarios que les acabo de mencionar. Bueno, bien, allí estaba, ¿no? La manifestación del vocero con algo de justicia social, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Porque, claro, es consumir como una pyme, pagar como pobres, la avivada, ¿no? La avivada de algunos argentinos. Así nos va, ¿no? Con esas avivadas. Cierro con esto que decía Puyaro, ¿no? Los gobernadores, en esta necesidad concreta de equidad, no piden favores, se pide más justicia y mucha más asimetría en un país que aún en 2025 goza de muchas, pero muchas inequidades. Continuamos.